cuyo apellido está ligado a esta suerte de doctrina, que en realidad no lo es tal, sobre las prisiones preventivas. Tal vez una de las personas que más sabe de lo que tiene que ver con las políticas de autopistas, de peajes, concretamente no desde el punto de vista del tránsito, sino de la composición empresaria y de la trama política detrás de ella, es Alejandro Berkovich y está aquí con nosotros. Berko, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Buenas tardes a toda la audiencia. ¿Sorprendió y al margen de si generó alguna suerte de estupor o no, cómo puede impactar esto dentro de todas las empresas mencionadas de autopistas y de peajes? Bueno, lo primero que hay que decir es que este esquema de concesión para los dos grandes accesos a la ciudad de Buenos Aires, o sea, el acceso norte y el acceso oeste, fue el bastión donde el grupo Macri amasó buena parte de su fortuna. En el 94, los Macri se hicieron, junto con socios italianos, españoles y argentinos también, de la concesión para manejar básicamente lo que hoy es Grupo Concesionario del Oeste y Autopistas del Sol, la Panamericana con la Ruta 8 y todos sus dos grandes ramales. Eso les generó un gran flujo de caja, se hicieron obras importantes, se ampliaron las trazas, se hicieron nuevos cruces, nuevos accesos y demás, pero después empezó a ser todo ganancia. La ganancia de tener una autopista es la obra, más que el peaje. Y esto es algo que poca gente sabe, pero claro, la obra la hicieron y embolsaron esa gran ganancia los Macri, junto con Impregilo, junto con Abertis, junto con otros grupos empresarios. Perdón, ¿te puedo interrumpir a él? Sí. Me sorprende lo que decís. Siempre creí que vos hacías la obra como la inversión inicial y después, me imaginaba, haber poca regulación del Estado y no pedirte mantenimiento, lo que tenías era una facturación permanente. Sí, hay una gallina de huevos de oro, sobre todo porque las obligaciones de mantenimiento se fueron trasladando al Estado, pero el gran volumen de negocios se genera con la obra inicial. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? En 2001 se cayeron todos los contratos de la Argentina, los contratos de las privatizadas, los contratos de entre privados, los contratos del Estado y demás, incluso el contrato base, que era la convertibilidad. Bueno, ahí lo que empezó a reclamar el grupo Macri fue, junto con sus socios, fue que lo compensen por esa ruptura de contratos, ¿ok? Transcurrido el tiempo desde 2001 hasta 2016, el grupo Macri accede al gobierno, valga la imagen, ¿no? Pero sí, claro, es básicamente un poco lo que pasó, y en esa negociación cambia el esquema de la relación de fuerzas, el esquema de poder. ¿Qué es lo que consigue Macri entonces? Bueno, primero que nada, aumenta bruscamente el peaje, apenas arranca su gobierno, a principios de 2016, cuadruplica el valor de la acción y una vez cuadruplicado el valor de la acción, vende el 7% que le quedaba. O sea, se autodeterminó, sí, para decirlo de algún modo, esa compensación pedida. Exactamente. Entonces, una vez que logró eso, que logró cuadruplicar el valor de la acción y vender las acciones, empezó a compensar a sus ex socios con una renegociación que terminó en junio de este año. Esa renegociación que nosotros acá en Brotes Verdes revelamos en exclusiva, ¿en qué consiste? Básicamente en un regalo de todos nosotros a las concesionarias de peajes de los dos grandes accesos de la ciudad de $1.000 millones. ¿Cómo vamos a pagar esos $1.000 millones? A lo largo de los próximos 12 años. Les extendieron hasta 2030 la concesión a sus ex socios, a los ex socios del grupo Macri, tanto en el acceso norte como en el acceso oeste. ¿Esto cómo se traduce en tu bolsillo? En enero de 2019, o sea, dentro de 15 días, el peaje de la primera estación de Panamericana se va de 45 a 60, el mínimo, y además de aumentar ese 30 y pico %, lo que hace es consolidar un aumento brutal en los últimos 4 años. Bueno, así se van a ir cobrando esa deuda de $1.000 millones hasta 2030. Todos los años va a haber un incremento de más de la inflación en los peajes y además se renunció el Estado a obligaciones que tenían los concesionarios, como abrir la barrera cuando esperabas demasiado tiempo. Claro. Bueno, esto es lo que dice Uberti en la declaración del juicio, que estaba aceitado durante el kirchnerismo por plata que ponían los concesionarios de estos grandes accesos para el gobierno. Por supuesto que los concesionarios lo niegan, igual que el grupo Techint niega lo que dice Uberti de que había todo el tiempo un flujo de plata del grupo hacia el kirchnerismo, hacia Julio De Vido concretamente. Eso es lo que va a tener que determinar la justicia. Lo que yo te puedo decir con certeza es que los ex socios de Macri en las autopistas han sido
violentamente beneficiados con aumentos de peajes en estos 3 años. Y ahora te puedo agregar otro detalle más, que es que el dueño de la multinacional española, que tiene la mayoría accionaria tanto de Panamericana, Acceso Norte, como del Acceso Oeste, es ACS, una empresa que a muchos no les dice nada, pero cuyo dueño, cuyo controlante, es Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid. Una casualidad que este fin de semana sorprendió, porque claro, no es que haya sido un toma y daca directo, tan lineal, pero obviamente hay una relación que no se puede soslayar. Es Florentino Pérez, el dueño de las autopistas que acaban de ser beneficiadas por Macri, y el que a su vez recibió el mega negocio de hacer la final de la Libertadores, ni más ni menos. Un doble beneficio, ¿no? En el abrir y cerrar de ojos. Hay que ver a cambio de qué, ¿no? Y eso es lo que justamente cerraría el círculo y lo que va a tener que determinar la justicia cuando cambie el gobierno y la justicia empiece a investigar a este. Y en España, Florentino Pérez no es solamente el presidente del Real Madrid, sino que cuando uno habla con gente de, no solo de Madrid, sino diría de España en general, está metido en... Realmente, ¿se acuerdan el eslogan de Pro en la ciudad, en todo estás vos? Sí. Bueno, dicen algo parecido sobre Florentino en España, no solamente en cuestiones de empresas, no solamente en cuestiones del fútbol, sino también, por ejemplo, en rezonificaciones. Lobby para rezonificaciones, para que aumente el valor de o de tal zona o de tal propiedad. Siempre ligado al Estado. Digamos. Siempre ligado al Estado. Bueno, lo que pasa acá con Abertis es también eso. Es muy curioso lo que pasa con Autopistas del Sol, porque nosotros, imagínate, venimos investigando esto desde marzo de este año. Todo el año le dedicamos a la investigación sobre las autopistas y sobre cómo esto afecta a nuestro bolsillo, pues es algo que aumenta claramente por encima de la inflación y que además benefició a la familia presidencial y demás, entonces le dedicamos muchas horas de investigación y lo curioso es que en ningún momento habla la empresa. Eso es muy llamativo. Lo intentamos 1000 veces. Quisimos sentar a directivos de Autopistas del Sol hasta el cansancio. Y la empresa ni siquiera responde requisitorias por escrito, lo cual habla de una opacidad que en España ya es proverbial desde hace un montón de tiempo, pero acá, empieza a manifestarse en cosas como esta. Ahora quizás este llamado a indagatoria de el padre y el hermano del presidente, ni más ni menos, puede ayudar a empezar a echar luz sobre estas vinculaciones, que por ahora lo que presentamos nosotros es eso. Vínculos, datos, hechos que empiezan a configurar en rompecabezas, pero claramente todavía no muestra la imagen. Según algunos portales y según la propia familia de Macri, Franco no está en condiciones de declarar ante Bonadío. Esto veremos qué es lo que ocurre. Muchas gracias, Alejandro Berkovich. Gracias a ustedes. Vamos al encuentro de Cristian Minich, que está en el que está en el lugar donde el PRO ha tenido su encuentro. Está hablando Dante Sica, lo escuchamos. Hasta ahora no hemos notado grandes dificultades. Hay también un trabajo por parte de los sindicatos y las empresas tratando de adecuar en función, en especial en aquellos sectores donde hay más empresas pyme, tratando de adecuar lo que es el pago del bono. Y me parece que ha sido un muy buen instrumento que permitió de alguna manera paliar esta situación de finales del año y generar un canal de diálogo maduro, muy abierto, y donde cada uno puso una parte con los distintos sectores de la actividad. ¿Están pensando en convocar a la posibilidad de dialogar, aprovechando ese buen momento, sobre las posibilidades de tener flexibilización laboral? Nosotros venimos trabajando con el sector sindical, con cada uno de los sindicatos. Si uno mira lo que es el acuerdo de Vaca Muerta, ha sido un acuerdo que ha permitido mejorar mucho, mejorar los costos en el sector de la extracción de gas no convencional, y ha permitido un fuerte proceso inversor. Usted sabe que en los últimos 30 días se firmó una nueva adenda para el caso de Neuquén, donde los gremios de alguna manera garantizan paso hacia el año que viene. Se está trabajando lo mismo en Mendoza. Nosotros hubo un diálogo con la CGT el año pasado, que de alguna manera se había acordado cierta reforma laboral que después de alguna manera se frustró. Hay 3 proyectos hoy en la Cámara de Diputados, no sé si en senadores o en diputados, pero en la legislatura. Cuando empiece marzo vamos a ir discutiendo junto con el sindicalismo. Hay instrumentos muy importantes, como es el caso del Instituto de Capacitación, que me parece que es un tema de formación profesional, lo que tiene que ver con los temas de blanqueo laboral. Hoy Argentina tiene un grave problema que es, yo diría, en los últimos 30, 40 años no hemos podido
romper ese piso de 25 a 30% de desempleo informal que deja a muchos trabajadores en precariedad desde el punto de vista de sus derechos, y me parece que este es un tema que tenemos que mirarlo y empezar a buscar soluciones que permitan que estos temas se corten. Ministro, sobre la citación a indagatoria... ¿Le pidieron al Estado préstamos para pagar el bono de fin de año? No. Nosotros habilitamos una línea de financiamiento con subsidios de tasa que pudiera permitir y acceder a las empresas que tuvieran alguna dificultad financiera de corto plazo para hacer bono. Hay bancos provinciales y bancos privados, y la línea está funcionando. No tengo el registro de cuántas empresas tomaron el financiamiento, pero es una línea que está disponible desde hace más de 20 días y hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de cuestionamiento o que la línea presenta alguna dificultad. Lo que no tengo hoy información de cuántas empresas tomaron para poder hacer el pago del bono. Sobre la citación indagatoria de Franco y Gianfranco Macri, ¿cómo ha caído la noticia en la cumbre del PRO? Si se ha tratado este tema en los discursos y su opinión personal. Mientras estuve yo no vi que es un tema que tratara, y esos son todos temas que tendrá que resolver la justicia. ¿Cuál fue el mensaje de cara al 2019? Lo que nosotros estamos observando estamos muy optimistas con respecto a cómo la economía va evolucionando, pero también estamos muy precavidos en términos de lo que estamos esperando. Pensamos que... Una respuesta lógica la del ministro Dante Sica, en virtud de que no es un área que le competa directamente en términos institucionales. Habrá que ver qué dicen sobre todo los más opacos dirigentes de PRO, concretamente los que participan de la mesa judicial de los sábados. Dicho esto, es interesante pensar que la estrategia oficialista va a rodar alrededor de que citan al padre del presidente y al hermano del presidente con justamente Mauricio Macri en la cabeza del Estado. Ya hace mucho tiempo que Bonadío, en el gobierno de Cristina Kirchner y el gobierno del presidente Macri, se transformó en una piedra libre dentro de Comodoro Pi. Lo cierto es que acá, y lo voy a decir de